Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego continuaremos leyendo después que hayamos entrado en el sermón. Capítulo 14 del libro de Juan, verso 1 en adelante, dice la Escritura: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios bendiga su palabra. Hemos orado, puede tomar su asiento. No hay nada más hermoso que tener una palabra que nos consuela y que nos fortalece. En los tiempos en que vivimos, son tiempos de incertidumbre, tiempos de temores que las personas viven, tiempos difíciles, podríamos decir, pero esos tiempos difíciles, también si los canalizamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que así como los discípulos fueron fortalecidos con las palabras de Jesucristo, así también la iglesia de Jesucristo hoy en día es fortalecida. Porque Él es eterno y su palabra permanece para siempre. Y Él no cambia, sino que lo que dijo lo mantiene. Y si Cristo dijo que va a regresar otra vez para llevarnos a nosotros donde Él está, esa promesa Él la va a cumplir en un momento que no esperamos nosotros cuando Él regrese a esta tierra. Pero es una expectativa que desde la iglesia primitiva ellos estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también nosotros debemos de estar con esa misma expectativa, que Jesucristo se puede aparecer de un momento a otro sin decirle a nadie, sin avisarle a nadie, pero siempre encontrará una iglesia lista para irse con Él. No por lo que tú eres, sino por lo que Él es en usted, por lo que Él ha hecho en su vida, por los cambios que ha hecho en su vida, y ahora esa promesa se volverá fiel y verdadera a la vida suya. Por eso a su nombre es glorificado en medio de la congregación de los santos, porque te anima, te da fortaleza, te guía y no estás solo. Hay una promesa viviente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo les dice estas palabras a sus discípulos, es porque realmente ya los estaba preparando, porque el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Su hora se estaba llegando. En el capítulo 13 nosotros encontramos donde Él revela quién lo va a entregar a Él. Y dice que le dio pan a Judas. Demostró y se reveló Judas en ese momento que Jesucristo le da el pan. Dice la Escritura, Satanás entró a la vida de Judas. Más adelante, el mismo capítulo 13, el apóstol Pedro se le dice
tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Porque Pedro le prometió que si era necesario morir por él, él lo hacía. Pero como Cristo lo conocía, le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. O sea que el gallo haya sido un gallo real, o el gallo también se le llamaba un clarinete que se tocaba por las madrugadas. Cualquier sonido que haya sido, Pedro lo reconoce, porque al tercer sonido o al canto del gallo, dice que él se puso triste y se fue. Pedro huye. Judas entrega a Jesús. Y entre este grupo de esos 12 que habían estado con Jesucristo, hay cierta confusión. Y dentro de esa confusión de ellos, viene Jesucristo y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra, no se turbe vuestro corazón, es no se confundan. O no se dejen confundir por las cosas que están sucediendo. Aunque ellos no habían entendido que el maestro era necesario que regresara al Padre, aún no lo habían entendido a ese momento, pero Jesucristo los va preparando poco a poco para que vayan entendiendo, pero aún hay preguntas que ellos hacen más adelante. Pero la palabra que les dice: no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no tengan miedo, no tengan temor. Y esa palabra es para nosotros también, porque como le dije, vivimos tiempos difíciles en esta vida, tiempos que nunca los habíamos visto posiblemente en la época o en la edad nuestra, pero estamos viendo tiempos difíciles donde el Señor nos dice: no se turben, no se confundan, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo tengo cuidado de ustedes. Y ahí es la palabra de Dios que tiene que no solamente pasar por nuestra mente, sino que tiene que retenerse en nuestro corazón y que nuestra fe pueda crecer en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. No importa lo que venga, Cristo siempre te garantiza que tendrás vida eterna con Él. No se turbe vuestro corazón por lo que está sucediendo alrededor. No se turbe, sino que la fe nuestra debe de aumentar cada día en momentos difíciles como estos. Pero la Escritura también dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la fe de muchos se enfriará. Quiere decir que no los vas a ver en las congregaciones porque se van a enfriar de una forma que no desearán alabar a Dios. Qué tristeza esa, y esperamos que usted y yo no vaya a entrar en un enfriamiento espiritual, sino que busquemos su presencia, que estemos agarrados de su mano. San Juan capítulo 15 dice: sin mí nada podéis hacer. Si no estás dentro de mí, dentro de mi gracia, dentro de mis bendiciones, dentro de mi protección divina, no podés hacer nada. Pero si estás dentro de mí, realmente vas a dar fruto aún en medio de las circunstancias de la vida. Aún en medio de la adversidad habrá una iglesia que adora y glorifica el nombre de Jesucristo, porque no ha renunciado a su Salvador, no ha renunciado a su Redentor, no ha renunciado a aquel que le ha dado vida eterna. Ha entendido que él debe pasar por situaciones
tribulaciones en esta vida, pero no renuncia a la fe salvífica que es en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. No se turbe vuestro corazón en ningún momento de la vida. Porque cuando viene la aflicción es cuando más debe de crecer nuestra fe en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque la aflicción trae problemas imposibles para nosotros. Pero Lucas dice, porque no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Quiere decir que lo que es imposible para usted, para Dios es posible hacerlo. Si hay un familiar en la cama del hospital, no hay nada imposible para Dios para levantarlo de esa cama. Él puede levantarlo de esa cama. Por eso no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar la enfermedad, puede cambiar al hombre, transformarlo, puede darle vida nueva a la persona. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y cuando nos encontramos con los obstáculos de la imposibilidad, solo tenemos que clamar a aquel que todo lo puede. Solo buscar su presencia. Qué hermoso es el Señor para con nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Las moradas es una casa permanente. Y las moradas o las casas permanentes, dice, están en la casa de mi Padre. Ahora dice, yo, después que les he dado salvación, después que los he preparado, ahora dice, voy a preparar tu morada. Las moradas ya están, pero dice, te la voy a ir a decorar. Te la voy a ir a preparar. Quiere decir que el Señor se ha ido de la tierra con una misión específica. No se turbe vuestro corazón, porque ahora llevo otra misión. Ya cumplí la primera. Ahora voy a preparar las moradas de ustedes. Voy a preparar tu casa, la casa que será permanente para toda una vida. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y en esta tierra, queridos hermanos, vivimos una vida agitada y preocupada. Cuando el Señor dice, no se turben, no se agiten, no se preocupen por lo que ustedes no pueden cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Con preocuparnos, tratar de cambiar algo que no está en tus manos? Nada. Enfermarnos, posiblemente sí. Pero nada podemos hacer. Y ahí es donde entramos nosotros en esa gracia de Dios, que lo dejamos en las manos de Dios para que Él dé solución a estos problemas. Sigue diciendo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué linda promesa que Jesús hace. Primero les dije, no se turbe vuestro corazón. Ahora voy a preparar morada para ustedes y voy a regresar para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Esa es la promesa que le hizo a los discípulos que estaban turbados,
que estaban desorientados, que no entendían lo que estaba sucediendo, pero igualmente a la iglesia de hoy es una promesa fiel y verdadera que Él vendrá por los redimidos con la sangre del Cordero de Dios y los levantará de los cuatro vientos de la tierra, de las cuatro esquinas de la tierra. Él los levantará donde quiera que se encuentren los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que ha hecho la voluntad de mi Padre Celestial. Hacemos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios y verá usted que esa promesa se mantiene fiel y verdadera para todo aquel que le es fiel a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Tendrás luchas, tendrás dificultades en esta tierra, pero la fidelidad a Cristo Jesús no la puedes comprometer. Gloria sea a Dios. Esa promesa es fiel y verdadera. Donde Él está, llevará a su iglesia. Y sigue diciendo el verso 4. Y les dice a Él, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Se supone que después de 3 años y medio de estar en la escuela de Jesucristo, en el discipulado que Él tenía para ellos, se supone que ellos debían de saber para dónde Él iba y cuál era el camino. Pero hay una pregunta importante ahí. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, la pregunta tiene validez por el contexto del texto. O sea que los judíos, ellos esperaban de que Jesucristo fuera ungido como rey en alguna de las ciudades de Israel. Su expectativa era que Él iba a ser ungido como rey y Él iba a liberarlos del imperio romano. Esa era la mentalidad de ellos. Y por eso la pregunta de Tomás es válida, porque le dice, hey, no sabemos a dónde vas. ¿A qué ciudad vas a ir para que seas ungido? Por eso la pregunta tiene validez. Porque de esa forma ellos pensaban. Ahora bien, les dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Pero Jesús viene ahora y les dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Dios por la pregunta de Tomás, y tenemos una revelación acá por medio de Jesucristo diciendo, podrán haber muchos dioses y podrán haber muchas religiones y podrán decir que hay muchos caminos para ir a Dios, pero Jesucristo dice, no, yo soy el camino. El único camino y no hay otro camino. Y por eso el mundo dice, hey, ¿por qué es tan radical? ¿Por qué solo hay un solo camino? Porque ese es el único camino que virtió la sangre en la cruz, fue Jesucristo, y nadie más ha sido sacrificado por nosotros en la cruz. Solamente Él fue que dio su vida en la cruz del Calvario, vertió su sangre en la cruz del Calvario y ahora nos ha dado vida juntamente con Él. Y por eso tiene todo el derecho, todo el poder y la libertad de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres saber la verdad? Es Cristo Jesús. Es el único Dios verdadero que se ha revelado a nosotros. En Él está la verdad. No está en otros dioses ni en otras religiones. Está en Cristo Jesús. Las religiones no salvan. El único que salva es Jesucristo. No hay otro salvador. Y por eso Él tiene el derecho, la autoridad de decir, yo soy el camino. Y ese camino dice, yo soy la verdad. Y ese camino de la verdad, dice, te llevará a la vida eterna.
Y el texto termina diciendo, el verso 5, 6, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Quiere decir que el único camino verdadero o el único puente que conecta a la humanidad con Dios es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él. Y Él lo deja tan claro y dice, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así es que queremos vida eterna juntamente con el Padre. Sí. ¿Y cuál es el medio para llegar? Recibir a Jesucristo como su Salvador. Pedirle a Jesucristo que le dé salvación a su alma. No hay otro medio, es el único medio que hay. Ahora bien, y ahora en el verso 7 Jesucristo le dice, si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Mire la revelación que él hace, pero también la pregunta que Felipe hace. Y Felipe dice, ok, ya nos enseñaste bastante. Pero solo nos basta nada más que nos enseñes al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Solo queremos verlo con nuestros ojos. Y ya con eso ya nos basta. Suficiente, no vamos a hacer más preguntas. Y vea la respuesta de Jesucristo. Es una respuesta que determina que Dios estaba encarnado en Cristo Jesús. Y dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Qué le pregunta a Felipe? Muéstranos el Padre. Y de él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes. Yo soy en el Padre. Yo estoy revelando al Padre en un cuerpo humano. El Padre está hablando en un cuerpo humano. Ese es el poder inmerecido de Dios. Dios toma un cuerpo de hombre humano, se comunica con nosotros en nuestro idioma humano y abre sus brazos en la cruz para decirlo, así te amo, tanto te amo que doy mi propia vida por ti y ahora puedes tener salvación y vida eterna en mí. Esa es la gracia inmerecida de Dios que nadie se merecía y ahora hay libertad espiritual en nosotros. Por eso Él vale la pena ser alabado. Él vale la pena ser glorificado. Él no anda buscando migajas de alabanza. Él anda buscando alabadores que le adoren en espíritu y en verdad. En ese caminar del diario vivir, nosotros lo adoramos y lo glorificamos y bendecimos su nombre. Él no anda buscando migajas de alabanza. Él busca totalidad de corazón porque Él se entregó totalmente a nosotros. Sea su nombre glorificado. Él busca adoradores sin reserva. No quiere decir que no vas a tener problemas, sino que no te das vencido por los problemas, sino que sigues sirviendo a ese Dios todo precioso. Sé que tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Padre estaba revelado a través de Jesucristo. Aunque la palabra Trinidad no la encontramos en la Escritura, pero no es necesario encontrarla porque Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El problema es que el mundo no puede entender eso. Un solo Dios, una sola divinidad, pero diferentes funciones.
Así le plació Dios revelarse a nosotros, para que nosotros entendiéramos más claro que Dios es real y se dio a conocer a través de un cuerpo humano. Así nos ama Dios. Por eso que Dios es grande, misericordioso. ¿Sabía usted que la mente humana es finita? Es limitada, pero Dios es infinito. No tiene límite, no tiene tope. No hay barreras, no hay tiempo, no hay nada para Él. Él solo dio la palabra y los cielos fueron hechos. Dio la palabra y las estrellas, el sol fue hecho. La tierra fue hecha con su palabra. Los mares se separaron de la tierra con su palabra. El poder de la palabra de Dios ha creado la naturaleza y ha creado al ser humano. Él dio solo la palabra de un muñeco que hizo de barro y sopló sobre él y le dio vida. Así que no se crea mucho, usted es un muñeco de barro. Siempre que se baña y se está ahí restregando con su paste o lo que sea, siempre le sale tierrita. Porque somos hechos de pura tierra, hermano. Y Pablo dice que Dios puso la excelencia de su poder en vasos de barro. Y esos vasos de barro somos nosotros. Pero dice la excelencia de su poder, de su Espíritu Santo, dice, mora en los vasos de barro. Así es Dios con nosotros. Él sabe que somos frágiles. Pero la excelencia, el poder de Dios, dice, mora dentro de los vasos de barro. Entre más le conocemos, más deseo dan de adorarlo. Entre más se revela nuestra vida, más compromiso hay de parte de nosotros de servirle a Él. Ahora dice, y hay estas palabras importantes en el verso 10, y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Él está diciendo, lo que yo hago, lo hago por autoridad del Padre. Lo hago porque he sido enviado a hacer exactamente la voluntad del Padre. Quiere decir que aún Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre. Y hizo justamente lo que el Padre le indicó que hiciera. Y fue obediente hasta la muerte. Y la Biblia dice muerte de cruz. Hasta ahí fue obediente el Señor. Pero la palabra es, ¿no crees? Y vea lo que le dice el 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La fe de ellos no era una gran fe, porque les está diciendo, muy bien, he estado con ustedes, han visto mi poder obrando sobre los enfermos, levantando los paralíticos, dándole vista a los ciegos, libertando a los endemoniados. Ustedes han estado conmigo y han visto mi poder. Si no crees por la fe, que es lo que yo espero que ustedes crean, por lo menos cree por las obras que he hecho.
Quiere decir que usted y yo tenemos más fe que Tomás y Felipe. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos sin ver las obras que Cristo hizo. No que no las pueda hacer, pero usted no tiene fe por los milagros que Cristo hace. Usted tiene fe en Él porque ha creído en el poder de Jesucristo. Entonces no vamos tras los milagros de Cristo, que muchos, eso es lo que hacen hoy en día. Las multitudes corren a los milagros para poder creer en Jesucristo. Y Jesucristo dice, no, yo quiero que crean en mí, no por el poder que sale de mí, sino por lo que yo he hecho por ustedes o lo que voy a hacer por ustedes. El sacrificio vicario de la cruz. Por ese sacrificio, usted y yo creemos por fe. Y esa fe debe ser una fe que crece cada día. ¿Y cómo crece la fe de los cristianos? A través de las circunstancias de la vida. Mire qué hermoso es el Señor. A veces nos deja pasar por situaciones difíciles, bien apretaditas, pero es para que pueda crecer nuestra fe. Es para que no veamos el sacrificio de Cristo Jesús como algo liviano que no tiene importancia, sino que sí tiene mucha importancia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Tomás y gracias a Felipe por las preguntas que se hicieron, para que Cristo pudiese revelar toda la gracia y la misericordia de Él en estos textos bíblicos. Ahora bien dice, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, eso de que el cristiano va a hacer más obras que Jesucristo, está enseñando de que como la iglesia va a crecer, entonces van a haber más obras, más trabajo, más almas que salvarse. En ese sentido, la iglesia va a hacer mucho más de lo que Cristo hizo. Él solo dejó la fundación nada más para que se levantara su iglesia en medio de los tiempos. Y ahora usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos los llamados a trabajar en la viña del Señor. No se rehúse a trabajar en la viña del Señor. Ahí se lo dejo. Ahora bien, el 13 dice, y todo lo que pidieres, ahora habla de una oración. Al Padre en mi nombre, lo haré. Vamos a explicar eso, para que no nos confundamos. Nuestra oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Y si nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios, dice, yo lo haré. Les prometo que lo haré. Y a veces la iglesia se confunde porque usted dice, bueno, yo voy a pedir por mi hijo o por mi hija que está enferma. Y esa es una petición conforme a la voluntad de Dios. Entonces usted clama y pide. ¿Y qué sucede cuando se muere? ¿Diremos que Dios no escuchó su oración? No, no. Los días del hombre tienen un número. Nuestros días están contados. Lo que pasa es que usted no sabía que el día de su hijo o de su hija, de su mamá y su papá era ese día. Entonces, no es que Dios no hace la voluntad, sí, hace su voluntad y el número de esa persona era ese día y por eso tuvo que llegar a la morada eterna de Dios. Pablo dice, es mejor estar ausente de acá y presente con el Señor.
aunque por muy mal que nos vaya en esta tierra, no nos queremos ir a estar en el mejor lugar. No sé por qué, pero nadie se quiere ir, hermano. Es que ¿sabe por qué? Porque esto es lo único que conocemos. No hemos podido visualizar o ver lo que Cristo tiene para nosotros. Pablo dice, yo fui llevado hasta el tercer cielo. No sé si en el cuerpo o afuera del cuerpo, pero fue a ver algo que ningún ser humano lo puede ver. ¿Ah? Y Él es el único que puede dar esa revelación porque fue llevado en el Espíritu. Y pudo visualizar como Juan, cuando escribe el Apocalipsis, Dios le da revelaciones de lo que hay en el cielo. Y Juan trata de explicar en el Apocalipsis con figuras, con todo lo que él puede para describir lo que hay en el cielo. Y cuando Apocalipsis dice que hay una ciudad con calles de ¿qué? De oro y mar de cristal. Y sus puertas tienen perlas. Solo imagínese la belleza que es la casa de Dios. Es algo que cuando llegan los santos de Dios y mueren, no quieren regresar a la tierra. Aunque los que los aman en la tierra los quisieran acá, cuando ellos entran a esa ciudad celestial, no van a querer regresar a la tierra porque han llegado a la morada eterna, han llegado a la misma presencia del Dios viviente y ahora pueden ver esa hermosura, esa santidad, esa gloria de Dios, que donde no hay sol, no hay luna, no hay estrella, no hay nada, porque la misma presencia de Dios es la que alumbra la ciudad celestial. Oh, qué hermoso será eso, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá angustia. ¡Ay, santo! Que algo precioso te espera. Y porque es tan preciosa la promesa de Cristo Jesús, agárrate, amárrate en Cristo Jesús. No abandones la fe. Sigue luchando por la fe. Sigue buscando a Jesucristo. Sigue amándole incondicionalmente. Síguele sirviendo incondicionalmente. Porque el que te va a pagar a ti se llama Jesucristo, no los hombres. Tú le sirves a los hombres, pero quien te da la recompensa es Cristo Jesús. Por eso vale la pena servir a Él. Si nosotros como pastores no fuéramos porque algunas personas le trataron mal a uno y decir, no, ya no lo hago más, esta gente no me quiere, son inconformes. Y si uno tuviera ese pensamiento, quiere decir que no hubieran muchos pastores. Pero estoy seguro que hay hombres comprometidos. No con el hombre, sino con Cristo Jesús. Y vale la pena, déjeme decirle que vale la pena servirle a Dios. No importa lo que venga, hermano. Déjeme decirle que sí vale la pena servirle a Cristo Jesús. Porque no importa lo que venga, siempre, como dice la Escritura, habrá gozo de la salvación en usted. Y ese gozo nadie se lo puede quitar. Ese gozo se le ha dado a usted para que se regocije y alabe el nombre de Dios en todo tiempo. En la alegría, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, habrá un espíritu dentro de usted que adorará el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea su nombre glorificado. Por eso vale la pena servirle a Dios. Y resumo con este texto bíblico que Jesucristo les da en el capítulo 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es un sentir interior que te da seguridad en medio de la inseguridad de este mundo.
es la paz de Dios. Y a eso Cristo nos llama a nosotros. Que podamos experimentar la paz de Él internamente en nosotros. Aunque estés pasando por lo que estés pasando, la paz de Dios debe de estar con nosotros. Esos son los regalos más grandes que Dios nos ha dado en esta tierra para mientras llegamos a nuestra casa eterna. Vale la pena servirle a Dios. Cierre sus ojitos donde está. Si hay alguien en medio nuestro en este día y quiera regalarle su vida o entregarle su vida a Cristo Jesús, este es el momento sin condiciones. Decirle, aquí está mi vida, yo te la entrego. Solo levante su mano y oraremos por usted. Sin reserva. Una vez más, no se va a arrepentir, sino que Dios le promete vida eterna. Y Dios dice que lo que Él da no lo quita. Te promete algo para la vida eterna, que vale la pena. Por última vez, ¿hay alguien en medio nuestro? Muy bien, vamos a orar, puestos en pie. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida, por las promesas divinas tuyas a través de Jesucristo. Jesucristo conocía el corazón de sus discípulos y sabía que sus discípulos estaban abatidos y angustiados. Y esas palabras que les diste a ellos, también las das a nosotros ahora en nuestro tiempo. Y son palabras que alimentan, palabras que alientan, palabra que nos sustenta. Guíanos, oh Dios, y fortalécenos a través de nuestro caminar contigo. Gracias te damos. Amén y amén. Ahora, querida iglesia del Señor, vamos, mientras los músicos pasan, voy a pedir a mi esposa que lleve la...